Extremo Sur, por La Bocina Radio, año 2022. Homenaje de Extremo Sur a Arnaldo Rafa Videla, Alejandra Camiña y Marcos Chinchilla para Extremo Sur. Bueno, programa especial para homenajear a Rafa, el querido Rafa, que luchó tanto por el bien común, especialmente por el bien de las personas que están socialmente en desventaja. Luchador para que haya de una vez por todas un hospital para Lugano, un hospital para la Comuna 8, y siempre luchando con una sonrisa, con una alegría, con un comentario afectuoso, buena onda. En estos días vi muchas publicaciones en el Facebook con los mismos mensajes de cariño y qué decir, que las personas que llevan adelante una vida semejante dejan un legado, dejan un ejemplo y por sobre todas las cosas siguen desde arriba mirando lo que hacemos acá abajo y ocupándose también con sus bendiciones. Gracias amigos, como siempre. Bueno, buenas noches, soy Marcos Chinchilla. Bueno, lamentablemente tengo que compartir una noticia que enlutece a nuestro barrio, Villa 20, y también a Lugano, y también a la Comuna 8, porque el domingo por la tarde, luego de una larga convalecencia de 3 meses, se nos fue un gran amigo, compañero y vecino de acá de Villa 20 y de todo Lugano y toda la Comuna 8. Arnaldo Rafael Videla, más conocido como Rafa. Bien, Rafa, un vecino muy querido acá en el barrio. Él llegó a fines de los 70, radicado de la Villa 31. Y bueno, un poco tiempo después ya empezó de alguna manera a activar en el barrio, más cuando fue el retorno a la democracia. Él fue un precursor junto a otros vecinos de la reapertura del centro de salud, que antes de volver a ser centro de salud, fue el lugar que se utilizaba para repartir las famosas cajas PAM del Plan Alimentario Nacional, que se puso en marcha ya a mediados de la década del 80. Y bueno, después en el 85 ya venía trabajando con algunas enfermeras y para que el centro de salud volviera a hacer eso, porque en el tiempo de la dictadura ese edificio fue utilizado como Comisión Municipal de la Vivienda, que era el organismo encargado de la erradicación de los barrios de las villas. Bueno, entonces en el 85-86 ya formalmente se reabre el centro de salud y bueno, siempre ahí colaborando él, y después fines de los 80 también él forjó la avenida del Pasteur acá a la Villa 20 de la siguiente manera. Me contó él que en ese tiempo existía, quizás muchos chicos no sepan, lo que se llama la perrera, no, un organismo de gobierno de la ciudad o de la municipalidad en aquel tiempo que se encargaba de atrapar a los perros que andaban sueltos y llevarlos, no sé si para darle una solución final o qué, pero se los llevaban. Entonces él, viendo que habían ido ese camión y estos querían atrapar perros, empezó a tirarle piedra a los perros que están merodeando para que pudieran escaparse. Entonces la gente esta le dijo, bueno, si usted quiere hacer algo por los perros, vaya y hable en el Pasteur. Así fue como comenzó a venir una posta del Pasteur acá al barrio y la gente empezó a llevar a sus perros para vacunarse y bueno, luego castrar y todo eso. Y bueno, ya en la década del 90 siguió activando en el barrio en diferentes lugares, como en la cooperativa 25 de marzo. Y bueno, después también continuó su trabajo en la, en la salita, apoyando de una u otra manera. Y después cuando ya comenzó el espacio de los jueves, esto fue ya en el año 2008, también Rafa integró el espacio de los jueves,
un grupo de trabajo que todavía persiste, que viendo la problemática sanitaria del barrio por el que era el cementerio de autos, empezaron a trabajar y hicieron un estudio de la situación y sacaron un informe en el cual mostraban la cantidad importante de chicos que vivían cerca del cementerio de autos, que tenía plomo en sangre. Y bueno, siguió activa en el espacio los jueves. Después, cuando nace la mesa activa por la reurbanización de Villa 20, Rafa también allí participando de ese espacio, este colectivo conformado por diferentes organizaciones. Y bueno, nada, puedo nombrar a Rafa en un montón de actividades, y en estos últimos 11 años de su vida tuve el privilegio de poder caminar a su lado, aprender muchas cosas, compartir con él, y prácticamente se puede decir que él me prohijó y hicimos una gran amistad. Y por eso, bueno, el dolor por la despedida está, pero también está el hecho de poder seguir levantando las banderas que él levantaba, que simplemente era buscar el bien de los vecinos y vecinas sin recibir nada a cambio, y procurar el bienestar general. Él decía, si el barrio mejora, yo también voy a estar mejor, así que por eso trato de ayudarlo a que el barrio mejore. Bueno, se nos fue Aladid, una parte importante de la historia de Villa 20, y siempre lo recordaremos. Les agradezco esta oportunidad de compartir este audio. Silvia Amaya para Extremo Sur. La 46ª edición de la Feria del Libro abrió sus puertas el jueves 28 de abril y, como todos los años, se inició con una declaración de principios. La ciudad invitada de esta edición fue La Habana, y el discurso inaugural estuvo a cargo del escritor e historietista argentino Guillermo Sacomano. La expectativa era enorme. Habíamos pasado 2 años sin eventos debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, y estábamos ávidos de palabras. El discurso inaugural no pasó desapercibido, y lejos de querer generar un debate político respecto de lo vertido por Sacomano, sé que sus palabras no fueron indiferentes de uno y otro lado de la grieta. Podemos estar de acuerdo o no con su disertación, podemos aplaudir o rasgarnos las vestiduras, pero no podemos ser impasibles. De hecho, para quienes estamos vinculados con la lectura, la escritura o la producción de libros, muchas de sus declaraciones sentaron las bases para las próximas presentaciones. Me gustaría enumerar las más importantes, aquellas que son necesarias e imprescindibles para tener en cuenta. Primero, un discurso pensado con antelación. No hubo improvisación, sino el trabajo cotidiano de un profesional de las letras. Segundo, un trabajo con una tarifa. Alguien podría pensar que es bochornoso cobrar por escribir. Sacomano demostró que en un mundo capitalista, cobrar por trabajar es un derecho inalienable. Este punto me parece relevante para que la Fundación tenga en cuenta al vil dinero para el próximo disertante. Tercero, el trabajo intelectual sienta posiciones políticas, no necesariamente partidarias. Es imposible renunciar a ello. Todo arte es político, se disfruta, se goza, se transmite, es un generador de toma de conciencia. Cuarto, la denuncia de las 2 empresas nacionales más importantes de papel, que han disminuido el porcentaje destinado a la impresión de libros en función de otros usos, lo que provocó un aumento considerable del precio del insumo que se necesita para publicar, es determinante. Esto perjudica fundamentalmente a las pequeñas editoriales. Quinta, las escasas regalías que cobra un escritor como eslabón fundamental en la cadena de convertir un texto en libro. Sexto, el altisonante valor de la entrada para un recinto donde seguramente el concurrente deje una buena cifra repartida entre ejemplares y comida rápida. Séptimo, la evidencia de quienes pueden comprar en la feria, las clases medias y las clases altas. El resto se encuentra debajo de la línea de pobreza. Apenas puede alimentarse, y de comida estoy hablando, no de cultura, para poder sobrevivir. Y podría seguir. El discurso no pasó desapercibido.
fue destrozado por la prensa hegemónica del día siguiente y se mantuvo como tendencia en varias redes sociales. Sacomano reconoció que no cambiaría este oficio por nada. Y como otrora diría Cervantes, la pluma es lengua del alma, cuales fueren los conceptos que en ella se engendraron, tales serán sus escritos. Hablar de la Lili, como la llamamos todos, es hablar de una madre nutricia. Quienes hemos tenido el privilegio de tenerla cerca, como lectores, como alumnos, como amigos, hemos mamado de una teta inmensa de conocimiento y pasión. Hay que leer a la Bodoc. Su grandeza permite que anteponga el artículo delante de su apellido. Hay que leerla íntegramente. Niños, adolescentes, adultos, podemos encontrar en su escritura emoción y consuelo, pensamiento crítico y piedad, reparación y justicia. En eso estábamos cuando el 6 de febrero de 2018 la sombra la arrebató para llevarla al tiempo mágico. Andaba de acá para allá como una oropéndola y se encontraba escribiendo el tercer volumen de Tiempo de Dragones, su segunda saga. Ella la había imaginado como una tetralogía y, conociéndola, ya había hecho la bitácora de esa escritura con sus cálculos auxiliares, como los llamaba. Tuve la oportunidad de estar presente en las presentaciones de Tiempo de Dragones 1 y 2. Siempre con el aliento en su nuca, comprábamos los títulos ni bien salían a la venta. Asistíamos a las presentaciones y nos volvíamos a casa con el ejemplar dedicado. La muerte la sorprende sin poder revisar el tercer episodio. Así nos quedamos, huérfanos e inconclusos, silenciosos y expectantes, tristes en el mejor sentido de la palabra. Cuánta fue nuestra alegría cuando nos enteramos en 2021 que sus hijos Galileo y Romina Bodoc habían decidido de alguna manera completar lo que llamaremos trilogía de ahora en más. El 1 de mayo de este año, en el marco de la Feria del Libro, con una sala llena y gente esperando afuera, presentaron junto a Gonzalo Kenny, el ilustrador elegido por la Lili para la obra, la conclusión de esta historia. Escuché la mitad de la presentación llorando. Cuando la emoción se dio a la certeza, pude celebrar que sus vástagos, un dramaturgo y una antropóloga, con la humildad y la sinceridad que caracterizan a los Bodoc, pudieran explicarnos que no se habían propuesto continuar la historia de su madre. Como un ovillo de hilos de oro enredado por el tiempo, se propusieron desenmarañar la escritura, atar los cabos que estaban sueltos y ponerle el punto final a la historia. Emocionante ver la hazaña, emocionante el homenaje rendido y emocionante imaginarla a ella, lejos de la hechura del tiempo, recordándonos. Los relatos son el modo más humano del tiempo, y solo narrando, de tarde en tarde, de boca en boca, nos hacemos eternos. Amanda Martín, Gabriel Solano y Victoria Montenegro para Extremo Sur. En el día de hoy se ha sancionado una ley de reforma del estatuto y una parcial titularización para docentes del sector medio, aún dejando a mucha cantidad de docentes, más de 10.000 se calcula, por fuera de este derecho elemental que es la estabilidad laboral, por 32 votos a favor y 27 en contra. El marco en el cual se desarrolló esta sesión fue una gran concentración y un paro docente de la capital federal, como hace mucho tiempo no se veía. Acá naturalmente se fueron incorporando un montón de reclamos, ¿no? La reforma, lo de la titularización, pero también la cuestión salarial. Este marco de gran paro y concentración habla a las claras de que este proyecto está de espalda a la docencia, no responde a sus necesidades y más bien podemos decir que la mayoría de los artículos tienen que ver con condiciones de trabajo. Por eso ha sido denunciada como una reforma laboral encubierta. Por lo tanto, luego de terminar la
sesión de la legislatura, la concentración todavía continuaba en las puertas de la legislatura y el gobierno respondió con una represión, sobre todo a docentes y estudiantes que todavía se concentraban ahí, repudiando el contenido de esta ley. Adentro y afuera rechazamos nosotros el contenido de esta reforma y destacamos que a su vez este punto de lucha de la docencia va a continuar las próximas semanas porque, como decía anteriormente, han quedado muchos sin el derecho a la titularidad y se estima que pueden venir despidos masivos. La modificación del estatuto que aprobó hoy la legislatura para los docentes, nuestra caracterización es una reforma laboral encubierta. Aunque se presentó como un fortalecimiento de la carrera docente, nosotros vemos lo contrario, que se abre el camino a una mayor precarización. Esto porque, por un lado, se establece un principio que es muy negativo, la idea de un salario por mérito, que introduce una diferenciación salarial al interior de los docentes, y se parte de un precepto que es totalmente falso, que es que los docentes no se quieren formar, cuando no es así. Hay un intento muy grande de formarse, y ese intento no cuenta con el apoyo del gobierno, tanto porque los docentes se ven obligados a jornadas laborales muy extensas por el salario bajo que tienen, como por el hecho de que la formación no se realiza en el lugar de trabajo y paga, entonces tiene que ser un esfuerzo adicional luego de una jornada muy extenuante. Eso es lo fundamental, pero a la vez el aumento que darían a los docentes que accedan a estos cargos nuevos que se crean es un aumento insignificante de un 10-15%, y va a ser solo para muy pocos docentes, porque en ningún caso ellos aclararon cuántos cargos nuevos van a abrir. Entonces, como yo señalé en mi discurso, uno tiene el derecho a sospechar que esto es humo, que difícilmente implica una modificación real de las condiciones de trabajo de los docentes, y que se introduce un salario por mérito para una pequeña minoría y se condena a la mayoría de la docencia a un salario absolutamente desvalorizado. Esto por un lado. Por el otro, se cometió una gran injusticia, porque en la ciudad hay miles y miles y miles de docentes que están como interinos, porque al no haber concursos, que es una obligación del gobierno realizarlos, no pueden ser considerados titulares de sus cargos. Y el hecho de ser interinos los condena a una inestabilidad laboral muy grande. El reclamo que existía era que todos los docentes que ya tienen una antigüedad muy grande en estos cargos interinos pasen directamente a ser titulares de sus cargos. Sin embargo, eso fue atendido muy parcialmente y se dejó afuera a miles de docentes, estimamos unos 10.000 docentes, que no se los titularizó. Y esto es especialmente grave en los docentes del ciclo superior, de los terciarios, porque al no titularizarlos, siendo que las plantas mayoritariamente son interinos, 70-80% de acuerdo al instituto, delata el interés que tiene el gobierno de avanzar contra estos institutos y cerrarlos para habilitar la UNICABA. Esta denuncia no la hemos solo realizado nosotros, sino que también la han realizado todos los rectores de los institutos de formación docente y los centros de estudiantes de terciarios. Así que estamos muy alertas al respecto. Lo peor fue que cuando concluyó la movilización, la policía de Larreta no solamente embistió contra los docentes y estudiantes que estaban ahí, sino que también hirió a varios. Es decir, que fue una jornada negra de la legislatura y que lo que perdieron fueron los docentes, los estudiantes y la educación pública. El jueves en la legislatura porteña se votó la reforma del estatuto docente, el proyecto que trajo el Ejecutivo de la Ciudad, el ministro Acuña, a la legislatura porteña. Lamentablemente no se tuvieron en cuenta las observaciones que hicimos los bloques que somos oposición en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta también el pedido de los gremios de docentes de la ciudad, que pedía la titularización de todos los docentes y las docentes. Bueno, eso no fue incorporado en este proyecto y por ese motivo el Frente de Todos no lo acompañó. Sí la titularización, porque por supuesto no vamos a estar en contra de ese derecho. Para algunos lo que nosotros exigimos es que ese derecho tiene que ser para todos, y esa discusión debió darse de cara a la sociedad y junto a los docentes y las docentes. Lamentablemente no sucedió y bueno, es una pelea más que queda por delante. Naila Loitegui, Rosa Torres y Ricardo Zambrano para Extremo Sur.
Hoy estuvimos acompañando la movilización desde la Junta Comunal 8, de los vecinos y vecinas y de las distintas organizaciones sociales y políticas de la comuna, por el cumplimiento de la ley 1769, que establece justamente la creación de un hospital para nuestra comuna 8. Entendemos que el Cecilia Grierson no es un verdadero hospital, más allá del decreto emitido por el gobierno de la ciudad en el marco de la pandemia. Por un lado, porque le falta la infraestructura necesaria y la cantidad de camas para hacerlo, y por otro lado, porque le falta sobre todo los recursos humanos, médicos necesarios para que pueda ser un hospital con los distintos servicios y especialidades médicas pertinentes que cualquier hospital de mediana complejidad debería tener. Para nosotros era importante movilizar hoy porque hace varios meses nos encontramos sin respuestas por parte de los distintos funcionarios del Ministerio de Salud de la ciudad, respuestas que han sido pedidas en las distintas mesas mensuales que se realizan en torno al hospital para la Comuna 8, y frente a esa falta de respuestas es que nos encontramos con la necesidad de movilizar hoy para exigir justamente un espacio de diálogo con el gobierno de la ciudad, principalmente con el ministro de Salud, con Fernán Quirós, porque bueno, hay que avanzar con lo que tiene que ver con los concursos y las designaciones de los profesionales médicos, algo que viene siendo pedido no solo por el Grierson, sino también por los CESAC que dependen de su área programática, que son el CESAC 18 y el 43 de la Villa 20, y el CESAC número 3 del Lugano Unidos. Bueno, hoy como primer medida y primer paso en esta etapa, ¿no?, de lucha y de reclamo por el hospital, hemos conseguido un compromiso de un funcionario del gobierno de la ciudad en relación a que en la próxima reunión que se va a realizar en torno al hospital haya funcionarios con capacidad de decisión para poder avanzar en los distintos puntos planteados en el petitorio que hoy se le acercó. Y esperamos obviamente tener respuestas, porque si no seguiremos teniendo medidas de lucha en función de que este reclamo se convierta en una realidad, que se cumpla con la ley y que sobre todo se le garantice a los vecinos y vecinas de la Comuna 8, que son los que más asisten al servicio de salud pública, justamente el derecho a una salud pública y de calidad. Hola, buenas tardes, soy Rosa Torres del Movimiento por un Hospital para la Comuna 8. Es para contarles que el día 17 de mayo nos movilizamos, vecinas, vecinos, organizaciones sociales, médicos, personal de salud, toda la gente que está absolutamente interesada en que nuestra comuna tenga un hospital como corresponde. Les contaba que marchamos desde la Puerta del Grierson hasta el Ministerio de Salud en Parque Patricios. Realmente fue increíble, muy importante la marcha, cuadras y cuadras y cuadras de personas reclamando por nuestro derecho a la salud. Muy movilizador y esperanzador. Así que, tanta cantidad de gente nunca visto en una marcha por la salud de nuestra comuna. La verdad que fue extraordinario. Bueno, esto sería más o menos de acuerdo a lo que hemos estado conversando. La primera acción en esta etapa. El 9 de junio se cumple otro aniversario del falso hospital para Lugano, con lo cual también vamos a tener una actividad y muy importante, así que esperamos contar con todos. Fueron algunos referentes, entraron al Ministerio de Salud, que entre paréntesis ya no está más allí, no sabemos dónde, pero bueno, recibieron a los referentes del barrio, funcionarios de tercera o cuarta línea. Lo que sí se comprometieron a que en la próxima reunión, que se lleva a cabo todos los meses y cada vez con funcionarios de menor nivel, que iban a tener una respuesta.
cosa que lo tomamos con pinzas. No obstante, la lucha continúa. Así que los abrazo a todos y reitero, como en otras oportunidades, que todos los vecinos de la Comuna 8 nos tenemos que unir, juntar, hacer conocer a quien desconoce cuáles son las problemáticas que tenemos dentro de la comuna, porque la atención pública es un derecho que nos lo están negando. El gobierno de la ciudad nos está negando el derecho a la salud, a la comuna más pobre de toda la Cava. Los abrazo, vecinos, y hasta la próxima. Contamos con todos. 9 de junio. Bueno, buenos días, queridos compañeros. Acá les mando un resumen de lo ocurrido ayer. Muy bien. A eso de las 10 de la mañana arrancó la caravana que llegó a tener entre 3 y 5.000 personas. Desde la Avenida Cruz hasta la sede del ministerio, que dicho sea de paso, parece que ahora lo trasladaron, en fin, lo que daba lugar a cánticos del tipo, donde vaya los iremos a buscar. Muy bien, y de Avenida Cruz, por Chiclana hasta, bueno, hasta llegar a destino, ¿no? Ahí, cerca de Constitución, es atrás del Hospital Muñiz. Muy bien. Hubo oradores, yo tuve el honor de ser invitado a hablar el primero, tal vez porque soy el más viejo de los luchadores por el hospital en esta nueva etapa, porque la primera etapa empezó en el año 86 y terminó hasta que con las asambleas barriales de 2002, ahí arrancó de nuevo. Muy bien, hay una ley, la 1769 de 2005, que manda a construir un hospital de 250 camas de mediana complejidad, pero no, nunca se llevó a cabo. Ahí es como un gran centro de salud, por fuera muy lindo, con muy buen aspecto, pero adentro no es un hospital. No tiene suficiente internación, no tiene los servicios, no tiene lo que se llama la mediana complejidad. Desde el punto de vista sanitario correspondería 2 camas cada 1.000 habitantes. Como son 250.000, correspondería un hospital de 500 camas. Bueno, creo que actualmente no llega a tener 30 y son de recuperación. No son un verdadero hospital con internación como correspondería. Bueno, todos los discursos fueron muy combativos, atacaron al actual gobierno de la ciudad, de la Reta, y bueno, y al final el petitorio que se entregó fue respondido que la próxima reunión de la mesa de trabajo, que se reúne los miércoles a principios de cada mes, va a contar con un funcionario responsable para responder a las preguntas del caso. Lo más importante fue la movilización y el espíritu reivindicativo, combativo de todos los compañeros. Y bueno, les mando un gran abrazo y bueno, esto es todo por ahora. Como decían las historietas cuando yo era chico, continuará. Bueno, hasta la próxima, compañeros. Y buena experiencia con el censo de hoy. Hasta la próxima. Mariano Ricaño Fuda para Extremo Sur. Hola Extremo Sur, ¿cómo va? Bueno, gracias por tenerme. Me llamo Mariano y les vengo a comentar cómo fue mi experiencia en el censo 2022. Fui censista, participé del censo y vengo a contar brevemente cómo fue la trayectoria durante casi toda la mañana y tarde. Comenzamos a eso de las 8, recolectando información, todos los datos, juntando equipo necesario, un poco de todo lo básico. Y ya después a eso de las 9 ya estábamos saliendo a las casas. Recorridos bastante breves y cortos, mucha variación. Mucha gente mayor, mucha gente joven. La gente joven fue la que más
pudo acceder a los censos digitales y así brindando fluidez a la hora de censar. Me sentí muy cómodo realmente. Se me hizo largo por el hecho de que había mucha gente que tuve que entrevistar, que no hizo el digital, pero después de eso todo bien, la verdad, una experiencia inolvidable, muy linda después de 12 años sin un censo, ser parte de uno es muy bello. Así que eso, muchas gracias por tenerme y un saludo. Rodrigo Gordillo para Extremo Sur. Hola Liliana, hola Enrique, hola a toda la audiencia de La Bocina Radio. Quiero agradecerles por invitarme a reflexionar sobre la mirada de los medios y dónde está puesto el acento en la comunicación mediática con respecto a el barrio de Lugano. Quisiera ampliar un poquito este pensamiento y decir que la estigmatización o la caracterización sobre cómo es la vida diaria o qué tipo de gente vive o cuáles son sus costumbres de parte de los medios se amplía a todo el sur de la ciudad de Buenos Aires, sur-oeste, digamos, ¿no? Esto abarcaría Lugano, Soldati, algunas partes de Parque Patricio, por supuesto Pompeya, parte de La Boca, un poco de Mataderos. Digamos, casi siempre la mirada sobre estos lugares es muy parecida. En principio les cuesta decir que son parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es como que siempre están tratando de correr de lo que es el ideal del porteño, ¿no? Yo recuerdo una presentadora que hoy está muy de moda por sus posiciones políticas, que preguntaba quién era el intendente de Lugano, ¿no? Ante un episodio que hubo con una chica que había desaparecido, habían secuestrado, se la había llevado una persona. Cuando los medios presentan la vida del barrio, el día a día, el costumbrismo, podemos decir, pregunta en vivo, al aire, quién era el intendente del barrio, como si esto fuese un tema separado de las responsabilidades del jefe de gobierno actual. Por supuesto, también cuando hay hechos de inseguridad que generan algún tipo de reacción de la gente por el tema que sea, generalmente hechos aberrantes que suceden en todas partes, no es que respetan una geografía, sino que suceden en todas partes. Lo que en algunos lugares es presentado como una reacción espontánea de la ciudadanía, en el barrio es presentado como hordas de insensatos queriendo linchar a una persona o hordas en batallas campales, ¿no? Y es prácticamente la misma reacción que pueden tener vecinos de Palermo cuando descubren que tienen algún hecho de inseguridad grave o aberrante. Yo creo también que esta presentación de parte de los medios de zonas que alojan gente salvaje o con costumbres distintas a los valores del porteño, pongámoslo esto de manera irónica, ¿no es cierto? Creo que esta presentación de los medios no es casual. Siempre los barrios de la periferia, de lo que es el centro, estuvieron con esta carga negativa o tuvieron esta carga negativa de parte de los comunicadores. Ahora también tengo que ser justo y decir que no creo que sea parte de un plan estigmatizar a los barrios, pongámoslo en estos términos, bajos. Creo que es más bien ignorancia de parte de estos medios, estos presentadores, estos comunicadores, ignorancia en cuanto a cómo se desarrollan las actividades normales de la gente en estos barrios.
Por supuesto, esta ignorancia tiene un apalancamiento que puede surgir de parte de malas gestiones de gobierno, que ningunean o postergan estas zonas porque generalmente les son esquivas en el voto. Entonces, la estética o la falta de obras vitales, digamos, ¿no?, empieza a ser como esto, empeorar la estética, y eso hace que a la vista en un medio parezca todo mucho más precario, que también lo es, ¿no?, en algún sentido, porque al no hacer las obras, por ejemplo, de calles, por ejemplo, de puentes, en Lugano particularmente, por ejemplo, de un hospital, que uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad de Buenos Aires no tenga un hospital, por ejemplo, de infraestructura en lo que decía antes, ¿no?, mantenimiento de calles, puentes peatonales, hasta diría en temas como sensibles como los tachos de basura, todo es diferente en el barrio de Lugano, diferente para peor y diferente presentado de una manera peor. Ahora, las presentaciones siempre son o corren por cuenta de quien las hace, y los medios, en esta mirada que tienen, que diferencia el sur, diferencia la periferia, diferencia Lugano para peor, diferencia por ignorancia, cuando tiene datos reales no los muestra o no muestra las estadísticas reales, porque eso obligaría a acciones, sobre todo de gobierno local, de gobierno de la ciudad, a tomar medidas diferentes que muchas veces son menos rentables para esos mismos medios que presentan los barrios como marginales o fuera esto de lo que decía de los valores porteños. Un caso real y concreto es lo siguiente: no es lo mismo hacer una bajada de Internet, una empresa que conecta a Internet en un barrio como Palermo, donde puede con un solo cable hacer 50, 100 conexiones, a hacerlo Lugano, que lo hace, estira el mismo cable, el mismo costo de implementación para que pase la señal, quizás para mucha menos gente. ¿Y por qué es esto? Simplemente por un dato estadístico real. La diferencia de la pobreza entre los barrios de la ciudad del norte y del sur es abismal. Entonces, las empresas que buscan rentabilidades y buscan consumidores y buscan vender sus productos, lo hacen en el norte de la ciudad y no en el sur, condenando al sur también a peores, no solo servicios estatales, sino peores productos de parte del sector privado. Bueno, esta es mi humilde mirada con respecto a la mirada de los medios sobre Lugano, algo muy escueto, pero creo que se da de esta manera. Les mando un saludo grande a Liliana, a Enrique y a todos los oyentes. Gracias por darme este espacio. Abrazo. Natán Sinay y Martina Silva para Extremo Sur. La historia argentina está escrita desde arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno abre un manual de historia, de los que se usan en la secundaria, y se encuentra con el relato de las hazañas de los grandes hombres. Así es. La mayoría son varones, blancos, de mediana edad, con buena posición económica. Este tipo de discurso lo instaló el primer historiador argentino, que fue Bartolomé Mitre. Claro, Mitre escribió las biografías de Belgrano y San Martín a mediados del siglo XIX, cuando se estaba consolidando el Estado argentino. El objetivo de Mitre era fomentar el patriotismo y presentaba a estos personajes como ejemplos de civismo y moral. Más allá de Belgrano, que terminó su vida en la pobreza, los personajes que llenan las páginas de estos tomos son, como dijimos, casi todos hombres blancos, ricos, porque Mitre sospechaba de las mujeres, de los indios, de los negros, de los pobres.
No fuera a ser que los chicos y las chicas en la escuela creyeran que esa clase de gente también podía ser un ejemplo a seguir. Sí, totalmente. Por eso la historia argentina está escrita de arriba. Nace con ese sesgo mitrista que deja al 95% de la población argentina fuera de la historia. Es el caso de French y Beruti, y no tanto de ellos porque a veces se los menciona en los manuales, sino de la gente que los acompañaba, la Legión Infernal, esos 600 militantes sin nombre, que el 21 de mayo de 1810 marcharon a la Plaza del Cabildo exigiendo la renuncia del virrey. Y el 22, cuando tocaba votar por la destitución de Cisneros, Beruti por supuesto que votó a favor. Sí, parece que afirmó yo y 600 más, en alusión a su gente que esperaba fuera del Cabildo. Creo que por momentos se olvida que la Revolución de Mayo fue una revolución, y que todas las revoluciones las hace el pueblo. Por eso hay que pensar en la posibilidad de reescribir la historia argentina, dándole al pueblo lo que es del pueblo. Me pone muy contenta que Extremo Sur dedique un espacio para French y Beruti y su Legión Infernal, que en medio de la Revolución de Mayo estuvieron con el pueblo. Extremo Sur, por La Bocina Radio, año 2022.